Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como se habrán dado cuenta, estamos en un set completamente diferente al que siempre estamos acostumbrados a compartir. Ese set que ustedes y yo siempre tenemos es el de Birmingham, donde están los estudios centrales de EWTN. Pero nos estamos aprovechando de un gran evento anual que tenemos aquí en la parroquia Santa Bernardita. Este es el 27º evento de renovación y evangelización. De hecho, se llama Convivencia de Renovación y Evangelización. Y todos los años pues se toma un tema que se escoge en oración. 12 temas se ponen en un mismo papelito, doblado de la misma manera, y se le entrega a un grupo de hermanos intercesores. Lo tienen en un tiempo prudente y ellos pues orando sacan un papelito que siempre me traen y abrimos y creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha querido que ese sea el tema del año. Este año pues es un tema muy hermoso tomado de la carta de los Hebreos: acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia, que va muy a tono con el año que estamos celebrando. Y pues le doy las gracias desde ahora a todo al equipo, a todo el establecimiento de WTN por haber concedido esta oportunidad a nuestra gran productora, digo gran porque es tremenda mujer, que Marisela Hasbun, que verdaderamente nos ayuda y ha venido desde WTN para acá para poder hacer este programa desde aquí. Y hoy me acompaña uno de los recursos que estamos teniendo en este evento, que es el padre Leobaldo, es franciscano, fray, y él va a estar con nosotros, ha estado con nosotros desde el principio, acaba de celebrar hace un ratito la Santa Misa en honor a la Virgen María como intercesora, y el padre, entre sus múltiples regalos que Dios le ha dado, tiene en su haber el ser exorcista, pero con todo el peso y la seriedad que eso conlleva. Desgraciadamente, como tantas cosas, hay mucha película y mucha cosa que le ha quitado la seriedad a este tema y sobre todo a este oficio que hay en la iglesia. Siempre ha existido con una seriedad muy grande, porque estamos hablando de alguien que está comisionado para tratar con el malo y con el mal que el malo produce. Y pues queríamos hablar con él un poquito, que nos ilumine, porque ha tenido mucho también que ver con toda esta proliferación de sectas, de grupos satánicos, de brujería, de santería, que contrario a lo que uno pudiera pensar, ha proliferado de una manera impresionante. Y aunque usted no lo crea, en lugares donde uno no hubiera pensado, en esa Europa tan sofisticada, tan de comunidad europea. Y resulta que hablando con el padre antes de empezar el programa, me hablaba de la cantidad de grupos y demás que se han dirigido por ahí, que es casi una contradicción en un mundo que aparenta no tener a Dios, sin embargo está dirigiéndose y acatando y abrazando el mal. Así que bienvenido, padre. Gracias. Y pues bueno, le doy la palabra. Yo digo que yo presento y usted comparte con nosotros un poquito y con nuestros televidentes de su experiencia, que es bastante. Gracias por la invitación. Y en este ministerio, queridos televidentes, tengo, se puede decir, ya casi 17 años, pero es un ministerio que le llaman Ministerio de Liberación, Protección, Sanación y Exorcismos. Y quiero aclarar que el único exorcista es el obispo, son los obispos, por mandato de Jesucristo en el Evangelio. Y nosotros somos auxiliares de los obispos, porque es la protección que nos da la Iglesia. Cuando hay un caso de exorcismo, después de haberlo estudiado, visto seriamente, el obispo, cuando me dice Fray Leobardo o Fray Valo, vaya, haga ese exorcismo, ya voy con todo el peso de la Iglesia. Que ahí quede claro. El derecho canónico, que son las leyes de la Iglesia,
en el canon 1172 nos dice eso. El obispo a quien declara exorcista y cuándo y cómo debe ser el exorcista y cuándo debe ser un exorcismo mayor y exorcismo menor. De ahí hay que partir. Y ya hablando sobre lo que comentaba al presentar este programa, así como vemos personas que nos consagramos a Dios a pesar de nuestras fragilidades, debilidades, le damos a Dios, hay personas que se consagran a los demonios. Y a los demonios a veces pensamos que nada más es uno, por lo general, pero sabemos que en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, hay una gran batalla en el cielo, dice. Y ahí es donde en el Apocalipsis vemos que fueron expulsados Lucifer con 1/3 de demonios. Y ese tercio de demonios, nos dice en el versículo 17 del capítulo 12, andan pululando sobre la tierra para buscar hacer el mal a los que viven los mandamientos de Dios o quieren vivir en el amor. Y en ese coro de ángeles están 9. Serafines, querubines, arcángeles, ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes. Y cada uno tiene diferente poder, podemos decir. Y ellos quisieron ocupar el lugar de Dios, como veíamos en la Santa Misa, que explicaba, que viene en Génesis, desde Génesis viene que nos dice que quiere ocupar el lugar de Dios también Adán y Eva cuando fueron engañados por la serpiente. Que le dice, ¿pueden comer de todos los frutos? Sí, de todos los frutos podemos comer menos de ese. No se crean, coman de ese, porque el de que coman serán como dioses. Entonces ellos quisieron ocupar por su soberbia el lugar de Dios y fueron expulsados. Y estos demonios se valen de las personas, las fragilidades de las personas, sus debilidades, su ambición y su soberbia, de los pecados capitales, de todos los pecados capitales, para hacer el mal. Hasta ahí vamos bien. Por desgracia, hay personas consagradas a Dios, y me atrevo a decir, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, que no creen en esto o lo toman a la ligera. Acabo de dar un curso, unas pláticas a los seminaristas de Zacatecas, teólogos, filósofos, y a los formandos y formadores, pues todos los formandos y formadores. Y les comentaba que por desgracia en muchos seminarios no se enseña esta materia, demonología, o se ve muy a la ligera. Lo que desde 1965 en adelante, podemos decir un poquito más adelante, ya Pablo VI lo nombraba. El demonio es un ser perverso que existe. No es nada más una fuerza, que el mal existe y ya, no es un ser que existe y perverso y pervertidor. Y ya Jesús lo dijo. Y los demonios no respetan persona, lugar, objeto ni animales. Y lo vemos en el Evangelio, Lucas 4, Mateo 4. Cuando le dice que Jesús fue llevado por el Espíritu en oración y estuvo en oración 40 días, le dice, ¿de veras eres el Hijo de Dios? Haz que se conviertan estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre. Luego lo subió a lo más alto del templo, pináculo. Y le dijo, ¿ves todos esos reinos? Si me adoras, te pertenece. Retírate, Satanás, porque solo adorarás al Señor tu Dios. Tírate. La Escritura dice que vendrán tus ángeles para que tu pie no tropiece, a sostenerte, para que tu pie no tropiece. La palabra de Dios, el templo y Jesús. ¿Cómo se llaman? Legión. Pero no ha llegado la hora, todavía no resucitaba el Señor. No ha llegado la hora. Entonces le dice, no ha llegado la hora y le dice, pero déjanos meternos en esos cerdos, en esos puercos. Se metieron y se desbarrancaron. Entonces, si no respeto a Jesús, al templo, la palabra de Dios, animales, desde luego no nos va a respetar a nosotros. Ellos tienen mucha envidia de nosotros porque ellos perdieron lo que nosotros tenemos, ganamos. Al arrepentirnos, ser humildes ante Dios, y entonces eso. Entonces hay personas que en su debilidad, en su ambición, se consagran al demonio. Y entonces practican lo que se llama magia negra, magia blanca, magia roja. Otros ya le meten también magia verde y amarilla y tienen diferentes situaciones. Y en la desesperación que crea la situación, la debilidad y el alejarse de Dios, entonces entran los espíritus con esas tentaciones. Es el tentador, es el padre de la mentira, lo dice Jesús. Y entonces entran, ¿para qué?
para ocupar el lugar de Dios en estas personas y en esta vida. Por eso cuando dicen, les comentaba hace un momento, que cuando llego yo, una vez llegué a Chihuahua, no recuerdo dónde, también a un curso con los sacerdotes, y me dicen, ahí viene el sacadiablos. No, 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 soy el mete Jesús. Hay que poner a Dios en su lugar. Y como muy bien dijo usted, Padre, hablamos tanto de Él, y eso se le llama perturbación demoníaca, infestación demoníaca, que el demonio sigue ocupando el lugar. Entonces, sí creo en Dios, pero por si las dudas, claro, voy a ir con esta persona que me dé una limpia, me lea la mano, las cartas, jugar la ouija. Eso ya es abrirle puertas al demonio. Ve con aquella persona, me acaba de hablar un ser querido, que me dijeron, oye, puedo ir, que con esta persona me he sentido mal, puedo ir con esta persona, pero que reza, pero me va a dar una moneda y me va a dar con un huevo que va a pasar. Eso ya son abrirles puertas al demonio. Eso ya es, se puede llamar magia blanca. Y hay mucha gente que se dedica a eso, porque les reditúa, aunque después el demonio se va a cobrar. Si tú vas o te mandan o consultas una persona de estas, esos que dicen, mire, deje de sufrir, yo le voy a hacer un amarre, quiere saber tener novio, yo le voy a hacer esto, aquello, y pensamos a veces que es muy poco, y no nada más aquí en Puerto Rico. Me ha tocado estar en Europa, en Italia, he estado en Francia, Estados Unidos, en Córcega, exactamente en Francia, he estado en México, en muchas partes. Acabo de dar en Semana Santa ejercicios en Zacatecas, es un estado de la República Mexicana, en un pueblo que se llama Valparaíso, o un municipio, en tres diferentes parroquias estuve. Y cuando hablábamos de eso y la oración de liberación y protección, la gente no es en su ignorancia, porque en esa gente no hay gente ignorante. Como les decía, hasta un sacerdote estaba, y ahorita comento. Entonces le dije, traigan todos los objetos que les haya dado estas personas. En otra parte, ahorita para concluir esta idea, en otra parte también de un cierto estado, les dije lo mismo, y no les voy a exagerar, trajeron un montón, yo creo un bulto así, grandísimo, con Sagrados Corazones, con Vírgenes de Guadalupe, San Juditas, una herradura, amarres, que son unos cuchillos para amarres de muerte, es la famosa Santa Muerte, que no tiene nada santa ni de muerte, que es culto al demonio y que está dando auge, mucho auge, porque se consagran al demonio. Y jabones, cremas, aceites, lociones, muchos objetos. Entonces los llevaron para conjurarlos. Todas estas personas que fueron ahí le abrieron puertas al demonio. Y estas personas van a ser dañadas o son dañadas en ellos o en sus seres queridos, en sus bienes, diferente. Puede ser que haya sido con este brujo o bruja, con lo que quieres llamar, chamán, santero, la santería, todo ello. Y depende si es rojo, negro o blanco. Todo, y si has consultado a estas personas, puede ser que 15 días te sientas bien. 10 días después te van a venir dolores de cabeza, migrañas, en el estómago, otros dolores, los pies, se te van a ir abajo tus planes, tu trabajo, se va a dividir la familia. Recuerden que diablo es el que divide, eso significa. Diablo el que divide, se va a dividir tu familia, tu trabajo, y que estás por cerrar un contrato, por ejemplo, un caso muy concreto que acabo de tener, que ya se iban a casar y ya para casarse se le hacen para atrás los novios. ¿Qué es lo que hay atrás? Fuimos investigando una maldición del papá y la mamá. Las maldiciones son muy fuertes cuando son de carne. Si una mamá o un papá le dice, mira, si te casas con ese hombre, de mí te acuerdas y te rinde el dinero, esa es maldición. O no vas a tener hijos. Esa es maldición de carne. Y entonces ahí es ya donde entra uno, porque hay una infestación, perturbación demoníaca, que los demonios entraron por ese coraje, esa envidia, ese resentimiento, que son pecados, entraron para seguir haciendo el mal. Y están haciendo el mal. Y ahí están trabajando. Y si uno no se protege, con la oración, los sacramentos, sobre todo la oración también, pues con los sacramentos. Y estos sacramentales que usamos, recuerden o tengan presente que el exorcismo es un sacramental, no es un sacramento. Que se vale también el sacramental de sacramentales, como es el aceite, la sal y el agua. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia y en el derecho canónico.
y en los rituales de la iglesia. Entonces ahí estas personas se tienen que proteger. Y llevaron todos los objetos. Y me dice un padre, qué gente tan ignorante y supersticiosa. Le dije, oye padre, pero ¿no te has preguntado que también tú vendes rosarios, tienes agua bendita, aceite, tú los sacramentales, claro, imágenes, y veladoras, y tú las das más baratas, y aquellos las compran más caras? Cada vez que vas a consultar, que te cobran 5,000 pesos mexicanos, por decir. Y así, y mientras que acá el exorcista y el sacerdote, o sacerdotes, gratis lo recibieron, gratis denlos. Esa es una gran diferencia, y así es como le vamos abriendo, o le van abriendo las puertas al demonio, lo que está de Charlie, a través de las tribus urbanas que les llaman, que son los narquetos, esos que andan los de negro, y también todos esos tipos de jóvenes. Y algo, por ejemplo, donde puede entrar y está entrando mucho, es en los antros o discotecas, que también el tipo de música, como va entrando y te va llevando el tipo de música, que te sales y al rato ya no eres de ti, y al rato entra fácilmente un mal hacia esa persona a través de la música, los gritos, empieza la droga, empieza el sexo, empieza el mal, y entonces ocupó el lugar. Y ahí es cuando ya Dios lo sacamos. Ese es el problema. Y por eso hay que volver a Dios. Y en este año de la misericordia, acercar a esta gente a Dios, llevarles a Dios, llevarles su misericordia y decirles, ¿por qué andas buscando otra cosa? Porque eso es de lo que más detesta el Señor. Lo vemos en el libro del Deuteronomio y en el Éxodo. ¿Por qué te has hecho otros ídolos? ¿Por qué consultas a nigromantes? ¿Por qué consultas a santeros, a espiritistas? Y es que hay que entender que somos, y volver, que somos imagen de Dios, que somos obra de Dios. Y que yo diga, Padre Willy, que diga el obispo, le encargo este trabajo, esta responsabilidad, esta catequesis, esta evangelización que estamos haciendo, que se está haciendo en nombre del Señor. Pero le va a decir a otro, fíjate que mejor hazlo tú. Todavía mejor es esta otra parte, porque como que Willy ya está enfermito y ya no funciona bien. Ya el obispo está desconfiando de Willy y se siente feo. Es lo mismo que nosotros le hacemos a Dios en eso. Claro. Creo en ti, Señor, creo en ti, en la intercesión de María y los santos, pero como no consigo este trabajo, no consigo esta salud, entonces voy a ir con este santero, con este brujo. Les decía, una vez un sacerdote me habla por teléfono y me dice, ¿puedes venir a hacerme una oración? Tengo un problema. Y ya fui. ¿Y qué pasó? Fíjate que así de seglar iba, yo llevaba pues mi hábito, me trajeron, mi sobrina me trajo una persona que me hicieron una limpia, y le trajo que le pasó un huevo, y cuando lo llevaba aquí así limpia y haciéndole oración, dijo, oiga, usted es sacerdote, usted me está haciendo mucho mal, porque yo soy de magia blanca y los de magia roja, negra, ellos me pueden hacer a mí mal porque usted es sacerdote. Usted necesita ir con otro sacerdote, con un exorcista o algo. Pero dice, pero deja de eso. Ella, ¿cómo supo que hace 12 años en aquel pueblo una mujer que iba vestida así me dio un pedazo de pan? Porque esta mujer quería tener cuestiones impuras conmigo y yo le dije que no. Me dijo, no, vas a volver y me vas a rogar. Y entonces eso es lo que se llama maleficio. Y recuerden que el no respetó a Jesucristo, tampoco va a respetar a sus sacerdotes. Di un congreso, estuvimos en un congreso en Guanajuato, en México, y los sacerdotes me preguntaban eso. Oye, padre, pero si yo soy sacerdote, Fray Valo dice, yo soy sacerdote, rezo mi liturgia de las horas, celebro los sacramentos, la Eucaristía, bautizo, confieso, y rezo el rosario, hago horas santas, ¿por qué a mí me va a atacar?
Y fue lo que les dije, se atacó a Jesús. Claro. Entonces en eso un sacerdote, voy a decir el nombre, porque él mismo lo dijo público, está en Puebla, se llama el padre Ricardo. Él le pasó un maleficio, una mujer le invitó a cenar y entonces tuvo una enfermedad mala, que no le hallaban, lo mandaron a Houston, es un religioso, a Houston, Alemania, y le hicieron sus estudios. Total, que él no cree en esto, no puede tomar vino ni harinas. Dejó de celebrar la Eucaristía. Él mismo dijo, mi vida fue un desorden. Pedí salirme un año, pero me volvieron mis mismos hermanos porque era ya un escándalo. Y entonces, en eso, estas personas le dijeron, padre, usted le hicieron un mal. Y no creía. Le dijeron, usted le dieron algo malo. Y entonces el padre se acordó de esta persona que le invitó a cenar, le dieron un bistec con sangre menstruada. Wow. No estaba la familia, y entonces el sacerdote se hinchó así, de cuestión biliar y todo eso, pero decían, ¿por qué no se muere? Le hicieron la oración, vomitó, él mismo dio su testimonio ahí. Dijo, eso se llama maleficio. Bueno, pues ustedes han visto que en este año de la misericordia tenemos una gran oportunidad. Esta convivencia de renovación y evangelización precisamente tiene el tema de acerquémonos a Dios, porque todo está ahí, tener la humildad de acercarnos. ¿Por qué mucha gente no se acerca? Por la soberbia, por el orgullo, por la prepotencia. La ciencia. Exactamente, y también quizás el pensar que esto a mí Dios no me lo puede perdonar. Y Dios lo puede todo. Lo ha dicho muchas veces, como cuando se le aparece el ángel a la Virgen, al principio ya de la encarnación, nada es imposible para Dios. Y no es imposible que a ti te pueda perdonar, que te pueda restaurar. Lo único que se necesita por parte nuestra es la humildad de aceptar y sobre todo de reconocer. Y como el Hijo, regresar a nuestro Padre. Esa parábola es la parábola por excelencia, donde se muestra toda la dinámica de la misericordia de Dios. El Padre que deja, yo siempre he dicho que el Padre, con todos los medios que tenía a su disposición, nunca lo fue a buscar. Porque Dios nos deja, es nuestra libertad, es el libre albedrío, pero siempre está mirando a lo lejos para cuando nosotros lleguemos. Dice que el Padre lo ve a lo lejos. Quizás te está mirando a ti, me está mirando a mí, que estamos llegando y Él va a salir al encuentro. Que eso el Padre lo decía hoy en su homilía. Está leyendo que hay muchas religiones donde la gente va a Dios, pero en el cristianismo y en el judaísmo y en el cristianismo, Dios viene a nosotros. Y es el Padre que sale corriendo para acoger a su Hijo. Y ya el muchacho tenía todo preparado, tenía todas sus palabras y ni lo dejó. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba perdido, lo hemos encontrado. Y eso es lo que quisiera, o sea, que usted entienda, y sobre todo en este año de la misericordia, usted es misericordial. Hay mucha gente, amiga, familia, que ha ido al espiritista, al otro, se ha tirado las cartas. Invítelo a que reconozca, que se humille, que haga su contrición y que se confiese. El sacramento de la reconciliación es una medicina. La liberación. Espectacular. La liberación y la sanación que hay en él es impresionante. Por eso es que está en desuso, porque el diablo sabe todo el poder que hay en un confesionario. Le damos las gracias, no se vaya, porque vamos a tener otro de los recursos en este programa especial desde la 27ª convivencia de renovación y evangelización, con el tema tan bonito de acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia. Dios lo está esperando. Lo único que se necesita es que usted, con humildad, con confianza, eso es muy importante, y sobre todo con la certeza de que nada más diciendo perdóname, Dios no solamente te perdona, sino que te abraza, te restaura y sobre todo a través de la acción de su Espíritu Santo en ti te puede santificar. Venimos después de esta pausa.
Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como hemos compartido anteriormente, estamos en un programa especial. No estamos en los estudios centrales de Birmingham, donde siempre nos encontramos, sino que en esta ocasión tenemos esta bendición de estar en este evento evangelizador, que es la convivencia de renovación y evangelización, la 27ª, por cierto, con el tema de acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia. Y esto para mí es una bendición. Primeramente estamos en mi parroquia, pero también por tener a hombres y mujeres, ambos están participando, que han venido a compartir con todos nosotros la experiencia de Dios en su vida. Y ahora pues tengo conmigo a un hermano puertorriqueño, padre Pedro Repollet, pero que radica en Newark. Allí él está en una parroquia, y el padre Pedro tiene una experiencia hermosísima. No tenemos todo el tiempo que sería necesario, pero sí creo que es suficiente para que nosotros podamos ver lo que la misericordia de Dios es capaz de hacer. Yo creo que todavía no acabamos de caer en tiempo de entender que la misericordia restaura totalmente. O sea, a veces uno cree que sí, el Señor me perdona, es bueno, es tierno. No, el Señor es tierno, es bueno, pero es muy poderoso y es capaz de hacer de una persona que estuvo en el mundo, en el fango del mundo, en lo que uno hubiera dicho, ese no tiene remedio, y después tener en esa persona no solamente un sacerdote, sino un misionero y un predicador de la palabra. Por lo tanto, pues sin más preámbulo, bienvenido, Padre Pedro. Gracias, Monseñor Willy. Estoy bien contento de estar aquí, poder compartir con el pueblo de Dios las maravillas de Dios, esa gran misericordia de Dios. Como dijo el Papa Francisco en su libro, el nombre de Dios es misericordia. Y eso es lo que queremos decirle al pueblo que nos escucha, que nos ve por el televisor, que Dios es misericordia. Pues háblanos un poquito, porque, ¿verdad?, para con las personas que no te conocen, tu trayectoria, porque el padre Pedro es sacerdote de hace poco, pero ¿por qué entró el sacerdocio, al ministerio a una edad ya adulto? Porque ya tenía su profesión y demás, para que ustedes vean cómo Dios va entretejiendo, ¿no? Dios escribe recto en renglones torcidos. Amén. Yo quiero comenzar por decir que la misericordia de Dios me fue arropando desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Willy, porque mi mamá en una ocasión se sintió turbada cuando las amigas, las supuestamente amigas, yo llamo enemigas, le aconsejaron que abortara porque mi papá pues estaba en el vicio del alcohol, era alcohólico, no le quería dar dinero para los pañales de mi hermano mayor, y todo eso la confundió al grado que ella le dijo, bueno, yo tengo el remedio. Imagínense, eso no es ningún remedio, sí. Eso es un crimen, sí. Y eso era lo que le iba a hacer, abortarme a mí. Y mi abuelita, que tuvo 18 hijos, luchó y le dijo, no, tú no vas a abortar porque Dios tiene un plan divino con ese niño. Y puso sus manos sobre su barriga. Y mira, ese plan hoy lo podemos ver a través de mi sacerdocio. Ahí estaba la misericordia de Dios, ya protegiéndome y guardándome desde ese entonces. Luego sucede que a la edad de 2 años mi mamá y mi papá se separan por el alcohol de mi papá. Para los que nos están escuchando, el alcohol sabemos que es una separación para la familia, pero cuando la misericordia de Dios está sobre nosotros, no hay diablo que nos separe de esa misericordia de Dios, y estaba protegiéndonos. A pesar de que mi mamá y mi papá se habían separado, nunca se divorciaron, no se divorciaron. Entonces, al ellos no divorciarse, está todavía la gracia de Dios protegiendo este matrimonio y su descendencia. Y luego, a la edad de 33 años, entro yo por primera vez a una iglesia. Me habían bautizado cuando pequeño, un infante, pero nunca había asistido a nada de la iglesia católica. Entonces, por la manera en que me criaron, o sea, en fiestas, bebelatas, todo esto, no me inculcaron
faltaron la fe católica, no me la enseñaron. Entonces, cuando a la edad de 33 años sucede algo, mi mamá ya estaba viniendo a la iglesia, había tenido una conversión, gracias a Dios, a través de la iglesia católica, y ella estaba asistiendo a estos grupos carismáticos y llegaba llena del Espíritu Santo y me hablaba de Dios, y yo decía, está perdido el juicio, mi mamá está completamente loca, porque como una mujer que fue tan maltratada por mi papá, por el alcohol, y ahora está llena de alegría y de gozo, yo no podía entender. Dice la palabra de Dios que la gente del mundo no pueden entender las cosas de Dios. Claro. Y así era, no entendía nada yo de lo que estaba sucediendo, y era que la gracia de Dios estaba ahí. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios había llegado a mi familia y había empezado por mi mamá. Mi mamá me invitaba y yo no iba. Yo perdido en el mundo de las drogas, era mujeriego, en la calle malbaratando el dinero, en cosas que no le agradan a Dios. Mas sin embargo, Dios en su misericordia me estaba llamando, me estaba haciendo un llamado a través de mi propia madre, la que me trajo al mundo, la que una vez dijo sí a la vida, ahora me está llamando a la vida eterna, que venga a Jesucristo, que es el que da esa vida eterna. Y yo no hacía caso, yo le ignoraba todo lo que decía, hasta que un día sufrí una sobredosis de droga, y en esa sobredosis de droga pensaba que no iba a tener vida. O sea, me encontraba en una camilla de un hospital donde las enfermeras estaban diciendo que yo no iba a sobrevivir, y yo en coma pude escuchar lo que ellas decían, él no va a sobrepasar esa sobredosis de droga. Mas sin embargo, Dios en su misericordia me da otra oportunidad de vida y recobro el aliento, puedo volver a la vida. Y cuando volví a la vida, al otro día fui a la iglesia católica que mamá tanto me decía, ve a la iglesia de San Miguel, ve a la iglesia. Y yo decía, iglesia de San Miguel, eso es una iglesia católica, yo no soy católico. Y ella me seguía diciendo, claro hijo, si yo te bauticé cuando pequeño, ve a la iglesia. Y yo fui a la iglesia católica. Cuando llego a esa iglesia ese día, había una gran fiesta. Cuando yo digo una gran fiesta, no hay fiesta más grande en el mundo que la Santa Eucaristía. En la Eucaristía, donde Jesús se hace presente a través de su cuerpo, de su sangre, la liturgia de la palabra. Cada momento en esa vida, en esa misa, fue de sanación para mí. La palabra de Dios, cuando aquel sacerdote proclamaba la palabra de Dios, o sea, penetraba lo más profundo de mi vida, era como que Dios me estaba alimentando aquella alma seca y árida, aquella alma que no tenía vida. De momento estaba recobrando todo, como si yo hubiese nacido para estar en esto. Y claro, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es nosotros los que nos alejamos de esa misericordia de Dios. No es Dios que se aleja, somos nosotros. Entonces, al yo poder estar ahí en esa misa, la palabra me fue llenando. De momento, el sacerdote va al sagrario, pone a Jesús Eucaristía en la custodia, lo levanta, y cuando lo levanta, toda rodilla se dobla. Empezaron todos a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Y yo, en mi ignorancia, hermanos, esto hace 14 años. Hace 14 años atrás yo no sabía lo que era Jesús vivo en el sacramento del altar. No lo entendía. Y yo lo que veía era gente adorar. Entonces, cuando yo vi todo eso, yo dije, yo me voy de aquí. Yo no entendía. Y cuando intenté moverme, que me fui a parar, no pude. Era como que el Espíritu Santo había descendido sobre mí y me tenía ahí para abrazarme en su misericordia. Ese fue el día que hizo el Señor para que este hijo pródigo regresara a la casa del Padre. Y con tanto amor Dios viene a abrazarme personalmente. Esto fue grande cuando el sacerdote camina. Era un sacerdote que estaba de visita de la República Dominicana. Él camina hacia donde yo estoy y me pone de frente a Jesús Eucaristía. Cuando me pone a Jesús Eucaristía, yo no podía moverme. En ese momento yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero yo abrí mi mano y comencé a gritar, a llorar y no sabía. Hoy entiendo
14 años después entiendo qué fue aquel grito. En la bendita renovación carismática le llamamos un grito de sanación y liberación. Dios me estaba liberando de mis miedos, de mis opresiones, de mis vicios, de mis cadenas, de esa doble vida de estar viviendo en el mundo y querer acercar. No, Dios quería sanarme de una vez y por todas. Y ahí estaba el momento divino donde Jesús viene al encuentro de ese hijo pródigo, a abrazarlo, a llenarlo de su misericordia. Y para mí eso ha sido el momento de donde empieza todo. Empezó un deseo de querer conocer qué fue lo que yo sentí ese día. Al día siguiente, Monseñor Willy, yo me acerqué al sacerdote de esa parroquia que se llama San Miguel en Newark, New Jersey, y le dije: yo quiero que ustedes me muestren, miren mi ignorancia, querido pueblo que me escucha. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo grande había pasado. Y yo voy y le toco a la puerta y el sacerdote me dice: sí, pase adelante. Le digo: ¿usted me puede mostrar, por favor, el pedacito de galleta que me colocaron ayer en el pecho? Y él se ríe, él me dice: ¿pedacito de galleta? ¿De qué me habla? Le dije: había un sacerdote aquí, trigueño, no era usted, era otro, que estaba paseando el Santísimo. Bueno, yo le dije: el pedacito de galleta. Él me dice: hijo, ese es el Santísimo. Yo dije: ¿qué es el Santísimo? Y él me dice: Jesús sacramentado. Y me dio toda la teología de Jesús vivo en la Eucaristía. Y yo, en mi ignorancia, no entendía. Le dije: bueno, yo lo que quiero es verlo de nuevo. Y él me llevó a la capillita y me dijo: aquí está Jesús todos los días de tu vida. Tú puedes venir, adorarlo, hablar con Él y Él cambiará tu vida. Han pasado 14 años y no he dejado un solo día que yo visite a Jesús vivo en el altar, en la Eucaristía, y me he enamorado de mi Dios porque Él ha cambiado mi vida para siempre. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Él ha roto las cadenas del vicio. Yo nunca tuve que ir a un programa de rehabilitación, nunca. Jesús Eucaristía fue suficiente. Mi programa de rehabilitación fue ir a misa todos los días de mi vida, desde el día de mi conversión hasta ahora, y espero en Dios que me dé la salud para ir hasta el día que me muera. Ese ha sido mi programa de rehabilitación, Jesús en la Eucaristía. ¿Y cómo fue que, verdad, con todo ese trasfondo, tú decides entonces ser sacerdote? ¿Cómo fue? Bueno, pues es bien interesante porque mire, en ese momento de mi vida, a pesar de que yo estaba en drogas y todo eso, yo no era un drogadicto que estaba por las calles pidiendo. O sea, yo vivía en Estados Unidos y era un realtor. Yo trabajaba para bienes y raíces y tenía dinero. Yo tenía una casa en Puerto Rico completamente fornida en la urbanización Las Cascadas en Toalta. Tenía mi casa en Newark, New Jersey, un townhouse entero. Tenía un apartamento mirando en Jersey City hacia Nueva York, y como tenía dinero, por eso lo desperdiciaba en esa porquería. O sea, el diablo me tenía en la mente. Entonces yo no sabía cómo manejarme en el mundo de Dios. Mas sin embargo, cuando empiezo a ir a la iglesia, la mente empieza a transformarse con el poder de cada Eucaristía, la adoración, leyendo la Biblia, el catecismo, tomando clases. Me fui dando cuenta que mi vida podía ser mejor, que esto yo lo podía aprovechar para el bien, y empecé a ir a todos los grupos, las formaciones de la iglesia, y en esas clases de formaciones se llaman los 3 años ministeriales de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. En estas clases me di cuenta, también dieron un curso pequeño de la teología del cuerpo, y cuando estudié la teología del cuerpo, dije: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no tengo que estar viviendo con ninguna mujer para ser feliz. Si verdaderamente yo me siento feliz sirviéndole a Dios de la manera que lo estoy haciendo, déjame ser célibe mientras tanto para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y eso hice. El Señor me llamó a dar mi testimonio por distintas parroquias, pero en nada de esto se me ocurrió a mí que yo podía ser sacerdote. Mas sin embargo, en las visitas del Santísimo, yendo a adorar a Jesús en el Santísimo, ahí yo sentí un llamado, Monseñor, pero le tenía miedo. Le tenía miedo por la edad. Yo tenía, cuando comencé a sentir ese llamado, tendría como 36 años. Y yo dije: no, ya yo estoy muy mayor para esto. ¿Qué voy a entrar yo a un seminario? Los muchachos entran a los 18, 20 años de edad, pensaba yo. Mas sin embargo, cuando un día un sacerdote de la República Dominicana me dijo:
Dios te está llamando al sacerdocio. Y ya yo había ido a la diócesis, había investigado todo, pero no había proseguido. Tenía esa duda, ese miedo. Por mi edad, yo no voy a poder ser un sacerdote, ya yo soy mayor de edad. Mas, sin embargo, Dios tenía otro plan. Yo entré al seminario a la edad de 38 años. A los 38 años y fui ordenado a los 45 años de edad y me siento completamente joven para poderle servir a Dios. Me siento con fuerza, energía y el resto de años que me quede, los que Dios quiera, esos años les quiero servir a Dios con todo el corazón y con toda mi vida. Yo creo que eso es un testimonio para que nosotros entendamos que la misericordia de Dios está muy unida a la restauración de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque a veces está el peligro de tomar la misericordia como algo como concepto, o sea, que se queda aquí, pero tenemos que entender que el amor misericordioso de Dios es un amor que actúa. Amén. Que realiza un efecto en la persona, restaura, o sea, lo que está torcido lo endereza. Y ahí vemos que el Padre, como en tantas otras personas, en la mía también, el efecto de lo que eso. Por eso es que nos tenemos que acercar a Él para conseguir ese amor misericordioso, porque ¿qué es la misericordia? Es el amor de Dios. El amor de Dios es misericordia. El rostro de Dios es misericordia, y es que el Señor nos revuelve la imagen y semejanza que Él ha puesto en nosotros, y que se distorsiona. Todos los seres humanos hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que por tantas cosas, por situaciones, eventos, tragedias, incidentes, accidentes, esa imagen y esa impronta se va deteriorando. Y yo digo que a mí me gusta por eso la palabra tanto restaurar. Amén. Porque cuando un artista restaura una pieza de arte, no la hace de nuevo, sino que la lleva a su origen. Creo que el ejemplo más vivo fue cuando restauraron la Capilla Sixtina. Sí. Cuando se plantearon el problema, la Capilla Sixtina tiene mucho auge toda la Capilla Sixtina cuando viene el cónclave, pero la Capilla Sixtina constantemente tiene gente entrando y hay ceremonias, porque es una capilla que se usa dentro del Palacio Apostólico. ¿Y qué pasó? Que por muchos años, por las velas y las cosas, el incienso y demás, se fue humeando un poco. Entonces se decide restaurar la capilla. Lo primero que se hizo fue una investigación de cómo estaban los muros. Después hubo todo un proceso de inyectarle calcio a los muros. Y poco a poco, entonces después los colores, porque no querían pintarla de nuevo, sino restaurarla. Y cuando uno entra ahora, es impresionante. Parece que acaba Miguel Ángel de pintarla, ¿no? Porque lo que hizo fue llevarla a su origen. Eso es lo que hace la misericordia, llevarnos a nuestro origen, a como Dios quería que nosotros fuéramos, para nosotros mismos y para Él. Esta es la imagen que Dios quería que tú fueras. Amén, sí. Y no puedes ser más perfecto, no puedes acertar más que eso, porque es eso lo que es. Yo cada vez que, ahora que te escucho hablar eso, me acuerdo que tú dices, la misericordia tiene que tomar acción en el individuo. Y me acuerdo la lectura del hijo pródigo. Claro. El hijo pródigo se puso a pensar, otra dice a reflexionar, a meditar, como quieras decir, pero estaba pensando, si estuviera en casa de papá, todo esto fuera distinto. Y él toma acción. La misericordia de Dios que le está concientizando. La conciencia está activa. Él está activando esa conciencia con ese amor de Dios. En casa de papá no me va a faltar nada. Quiero volver a la casa. Y él toma acción. Él se pone de pies y camina hacia el Padre. ¿Y qué hace el Padre? El Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Lo ve de lejos, desde lejos. Lo abraza. Le pone un anillo. Vestimenta blanca nueva. Sandalias nuevas. O sea, lo está restaurando. Sí. Vamos a caminar por donde le da lo que él tenía. Lo que él tenía. Sea, cuando él estaba en casa, él comía bien, él vestía bien, él estaba bien. Él se va
Y entonces pierde todo todo lo eso. derrocha. Pero cuando él regresa, Su padre no se lo su quita. padre le devuelve todo lo que tenía. Esa más o menos es la idea de lo que es la misericordia de Dios. Y hay mucha gente hoy tratando de restaurar, de buscar soluciones, de ahogar sus penas. Dice, pues la gente, por ahí voy a ahogar mis penas, y lo que hace es meterse más profundamente en el hueco, porque como va Escapes a falsos. ahogar sus penas en el alcohol. Aparte de todo lo que es psicológicamente, espiritualmente y físicamente. Entonces, lo que hace es restaurar la imagen que Dios ha puesto en nosotros mismos. Y yo creo que uno puede ver, quizás ahora tú eres un muchacho joven que nos está viendo, y mira, porque también eso de que yo estoy muy viejo, nunca es viejo. Nunca está. Yo siempre pongo el ejemplo de la Madre Teresa. La Madre Teresa comienza su obra en la congregación religiosa de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, cuando ella tenía 58 años. Wow. Igual que aquí en Puerto Rico, Sorisolina Ferré venía ya de retiro, ya las trinitarias, las hermanas trinitarias la habían retirado, y venía ya para retirarse. Aquí está su familia en Ponce, y empieza todas las comunidades a fundar todo lo que es hoy, las comunidades de Sorisolina Ferré a los 58 años. Miren eso. Para Dios, dice San Pedro, un día son 1000 años y 1000 años son un día en la presencia de Dios. Lo que hay es que acudir a Dios, volver a Dios, para que Él haga la obra que siempre ha querido hacer en nosotros. En algunos de nosotros empezó temprano, en otros empezó más tarde, pero esos son términos humanos, es el cronos, el tiempo humano, pero en el tiempo de Dios no, porque a veces los últimos son los primeros, Sí. ¿verdad? O sea que por eso es tan importante. Y yo pues quisiera que tú tuvieras unas últimas palabras, te las regalo para los televidentes, nos quedan 3 minutos, para que tú le des una exhortación, especialmente a tantos jóvenes que hoy está por ahí, muchos jóvenes con todos los medios, son solteros, tienen su apartamento, pero están vacíos. Amén. Están, como dicen aquí en Puerto Rico, están aborrecidos de la vida. Para que entiendan que ese aborrecimiento se puede cambiar en júbilo. Se puede transformar. Claro que sí. Les quiero exhortar a todos los que nos escuchan que se dejen acercar acérquense a esa misericordia de Dios. Yo pude dar ese paso como lo dio el hijo pródigo, y al llegar a esa casa, la casa del Padre, la casa de Dios, su santa iglesia católica, ahí me di cuenta que Dios es capaz de transformar lo que no sirve y volverlo en algo que sirve. ¿Para qué? Para continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Dios tiene un plan divino para tu vida. Acércate a Él y experimenta ese gran amor de Dios. El amor de Dios quiere abrazar tu vida. Y acuérdate, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Déjate abrazar por el amor de Dios. Él me cambió a mí, cambió mi familia entera, puede cambiar la tuya también. Pues ya han visto, estamos celebrando esta convivencia 27ª, y con el tema tan lindo de acerquémonos a Dios para conseguir su misericordia. Y todas las personas que estamos entrevistando, aprovechándonos de este magno evento, tienen todos un común denominador. Unos de un lado, otros de otro, pero el común denominador para todos es la acción de Dios. Nuestro Dios es un Dios en acción, en restauración, en conversión, en perdón, en salud, en sanación, en liberación. Sea de una manera u otra, siempre está esa bondad y ese amor que en el caso de Dios y de los cristianos es un amor que construye, es un amor que edifica. No es un amor, como dice por ahí, te amo un montón, que eso no existe, sino es un amor efectivo y sobre todo que da frutos. Como el disparate de la gente, vamos a hacer el amor. El amor no se hace, el amor existe, el amor nace, y desgraciadamente el amor se mata. Cuando usted mata a la persona en su alma, le están matando el amor. Por eso, cuando Dios viene a nosotros, viene con el amor, y el amor de Dios es misericordia. Y tenemos que dejarnos abrazar por Dios. Dice que el papá lo abrazó, y cuando el pastor encontró a la oveja, la abrazó y la puso sobre sus hombros. No le dio 4 palos ni le tiró 4 cosas encima. Esa es la idea de Dios. Dios te está buscando a ti. Y quizás en este momento lo único que tú necesitas es arrodillarte donde quiera que estés
entra dentro de ti mismo, cierra tus ojos, encuéntrate con el Dios que está dentro de ti, pídele perdón y déjate abrazar por la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios te va a arropar de tal manera que vas a sentir la paz que solo Dios puede dar y te va a poner en función y en camino para que toda tu vida quede restaurada y tú entonces, porque recibiste la misericordia de Dios, te puedas empezar a misericordiar a los demás. Vamos a terminar como siempre, dándote la bendición a ti y a toda tu familia, porque eso es parte de nuestro ministerio. Bendecirlo a ustedes, esperando que ustedes también oren y nos bendigan a nosotros. Amén. Que el Señor esté contigo, con toda tu familia, y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo y con los tuyos. Amén. Que Dios les bendiga.